Les aviso. Muy buenas noches para todos. Los saludo esperando que todos se encuentren muy bien. Les agradezco a los compañeros que entran como asistentes a la sesión. Algunos de ustedes sí tenían que estar, otros lo hacen porque nos están acompañando y les doy las gracias por eso. Hoy se presenta el último grupo, nuestro último día de prácticas docentes. Y bueno, esperamos que al equipo le vaya muy bien, que cierren con broche de oro. Que les vaya muy bien, compañeros. Les dejo en este momento con el micrófono y espero que cualquier cosa que necesiten, pues aquí vamos a estar para apoyarles. Adelante, chicos. Bueno, pues muy buenos días, chicos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo escolar nuevo para ustedes. En segundo de secundaria estamos, de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Ya nos tocó el año pasado también compartir esta misma materia. Es un gusto para mí volver a ser su maestra y pienso que vamos a ser nuevamente el equipo que hicimos el año anterior. Muy buen equipo y vamos a lograr nuestros objetivos para este nuevo ciclo. Bueno, aunque ya me conocen, mi nombre es Maribel Alejandra García y como ya les dije, voy a ser su maestra, pero hoy es un día muy especial porque hoy van a tener una clase especial. También es muy especial para mí porque me encuentro acompañada de mis compañeros docentes, quienes me van a estar apoyando con esta clase, que son la compañera Guadalupe Ruiz. Maestra, buenas noches. Un gusto. Buenos días, chicos. Espero que estén bien. Buenos días, maestra. El maestro Carlos Manuel. Hola, chicos. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Y el maestro Eric Márquez. Hola, buenos días, jóvenes. Hola, maestro, buenos días. Buenos días. Bueno, chicos, pues les damos la más cordial bienvenida y pues vamos a empezar ya de lleno con nuestra clase. Cualquier duda que tengan en cuanto al manejo de las calificaciones, de las evaluaciones, ustedes ya saben mi forma de trabajar. Sin embargo, pueden acceder a Classroom y van a encontrar los criterios de evaluación. En cualquier momento pueden consultarlo, incluso sus papás ya lo saben. También saben que para mí es muy importante la participación, ya que esto cuenta dentro de su calificación, por lo que les pido que pongan mucha atención para que cuando necesiten participar lo hagan en tiempo y forma. Y también les voy a pedir que tengan a la mano un cuaderno, cualquier cuaderno que tengan a la mano y un lápiz o pluma para que si tenemos que tomar notas en un momento dado lo hagamos. ¿Ok? Bueno, pues antes de darles el tema de hoy, me gustaría, yo sé que a ustedes les gustan mucho ver videos, entonces les tengo preparado un video para hoy. Es cortito, lo vamos a ver y vamos a discutir después nuestras opiniones acerca de lo que observamos. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, maestra, ya Maestra, sí se puede ver. Gracias, chicos. Un segundito. Bueno, como les dije, estamos en nuestra asignatura de Formación Cívica y Ética del segundo grado de secundaria. Aquí está el video. Me dicen si se escucha, por favor, el audio. ¿Lo escuchan? Sí, maestra. Gracias. Sí, maestra.
Bueno, chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Alguien que me quiera comentar qué es lo que vieron? ¿Qué creen que esté pasando aquí? Que hubo algunos que no supieron manejar el conflicto, que querían hacer lo que ellos quisieron, pero hubo quienes están comprendiendo realmente lo que, para buscar una solución al conflicto, ¿no? Mientras que los otros, ¿no? Otros empezaron peleándose, porque cada quien quería hacer su voluntad. Muy bien, Lucero. Bueno, creo que sí eres Lucero. No puedo ver, como tengo mi pantalla compartida, no puedo ver quién está participando, pero creo que es Lucero por la voz. Sí, maestra, soy Lucero. Ya, qué bueno. Muy bien, muy bien. Tienes toda la razón. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión? Maestra, la chica Nora, perdón, también quería participar. Por favor, Nora, adelante. Gracias. Definitivamente cuando no sabemos resolver el conflicto y cuando nos quedamos clavados en el problema sin buscar soluciones, todo se empeora. Hacemos el conflicto aún mayor, que fue lo que les pasó a los dos animalitos al comienzo. Y cuando somos capaces de tener empatía y ponernos en el lugar del otro y ceder de algún modo, en algún momento también, pues todo puede llegar a equilibrarse, y fue lo que le sucedió a la segunda pareja de animalitos. Muy bien, Nora. También tu opinión es muy, muy acertada. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a pasar. Efectivamente, como nos comentaron nuestras compañeras Lucero y Nora, el conflicto es un desacuerdo que surge por diferencias entre personas, grupos sociales, como pueden ser la familia, los amigos, la escuela, en el trabajo incluso. Ya sé que a ustedes ahorita todavía no trabajan, pero en un futuro lo van a hacer y pueden que lleguen a presentar conflictos. Y también se da entre países, que como hemos visto a lo largo de la historia, cuando los países no llegan a un acuerdo de sus conflictos que generan, se han llegado a ver hasta guerras. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que es un conflicto, ¿eh? Acuérdense bien porque esto les va a servir para después. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es nuestro objetivo del día de hoy, nuestro tema y nuestro objetivo. El tema es negociar para solucionar conflictos. ¿Quién me puede apoyar para leer lo que es el objetivo? Yo, maestra. Dice, creo que es Glinka, la voz sí. se me hace. Adelante, Glinka, bienvenida, gracias. Gracias, maestra. Dice, se aprenderá la importancia de la negociación en los principales grupos sociales y cómo el diálogo debe estar presente para desarrollar estrategias asertivas en la resolución de conflictos. Muy bien, precisamente es lo que vamos a ver hoy. Lo importante que es la negociación entre los principales grupos sociales, como lo vimos, la familia,
la escuela, amigos, etcétera, y cómo mediante el diálogo podemos aplicar estrategias asertivas en la resolución de los conflictos, pero respetando siempre los derechos de los demás sin pasar por encima de sus derechos. Como sabemos, las diferencias pueden surgir precisamente porque hay una característica en los seres humanos que es la diversidad, y la diversidad forma parte de nuestra vida diaria. Siempre va a haber diferentes pensamientos, diferentes intereses, diferentes idiosincrasias, es decir, que cada quien piensa de diferente forma. Lo que para mí puede ser agradable, para Glinka no, o para Lucero puede resultar que le es indiferente. Bien. Generalmente cuando pensamos en una situación de conflicto, lo primero que se viene a nuestra mente es una confrontación en donde siempre hay una parte ganadora y una parte perdedora. Sin embargo, ¿ustedes creen que de esta manera realmente se llegue a un verdadero acuerdo o se resuelva el problema? ¿Alguien me dice? Bueno, no, ¿verdad? Vamos a empezar a decir, maestra, nombres para que puedan participar. A ver, Sí, José Antonio. Sí. José Antonio, ¿nos puedes decir? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que con esta forma de pensamiento, si hay una confrontación, debe de haber un ganador y un perdedor? ¿Crees que se soluciona el problema? Hola, no, maestra, creo que hay que pues sentarse a dialogar, a sentarse a debatir, y pues obviamente entre ambas partes van a tener la razón, pero siempre creo que hay que tener el objetivo de pues de llevar adelante la problemática, ¿no? Solucionarlo y presentar pues la respuesta de este conflicto. Entonces, yo creo que tanto como la meditación y la negociación, pues surge hacia adelante para que ambas partes estén en buena situación. Muy bien, José Antonio. Bueno, ya nos diste un adelanto de cómo podemos transformar esos conflictos, que nos los explica bien este esquema. Va a ser a través de perdón. La joven Milani quería participar. Ay, muchas gracias. Adelante, perdón, es que no veo. Gracias, compañero. Perdón, maestro. Bueno, yo solo quería decir que cuando hay un perdedor o un ganador siempre va a generar más problemas, porque el perdedor se va a sentir mal y el ganador pues va a creer que siempre tiene la victoria. Y si no hay un control de todas esas emociones, pues genera más conflictos entre los compañeros. Exactamente, se agranda el problema, ¿verdad? De lo que era algo chiquito, igual y pasa a ser algo mayor. Efectivamente, como nos dices, Milani, y precisamente vamos a abordar cómo podemos transformar esos conflictos. Lo podemos hacer mediante 3 procesos, que son la prevención, en primer lugar, después la mediación y posteriormente la negociación. ¿Alguien me puede decir, apoyándome a leer, qué es la prevención? Yo, maestra. Adelante. No veo quién eres. Nayeli. Bienvenida, Nayeli. Muchas gracias. Prevención. Tomar las medidas necesarias para que la situación no crezca. Muy bien, muchas gracias. Como dices, la prevención se debe aplicar antes de que ocurra el conflicto. Tomar medidas necesarias para que la situación no crezca. Esto se puede hacer a través del diálogo y de la actuación de cada uno de los involucrados, es decir, actuando con respeto, empatía y tranquilidad. ¿Alguien quiere leer la negociación, por favor? Yo, maestra.
Adelante, Nancy, me parece que eres. Sí. Negociación. Reconocer las necesidades de la otra parte y llegar a un acuerdo. Así es. Cuando nos damos cuenta de que no podemos prevenir el conflicto, es el momento de pasar a la negociación, donde quizás sea necesario hablar de la situación que se está presentando para identificar qué es lo que está originando ese conflicto y evitar que el problema crezca. Para ello debemos expresar nuestro punto de vista de manera tranquila, respetuosa, mediante el diálogo y escuchando siempre las necesidades de la otra parte para que se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Como vimos al final del video, el conejito y el mapache llegaron a un acuerdo que tuvo beneficios para los dos. Y por último, la mediación. ¿Quién quiere apoyarme? Yo, maestra, mediación. Adelante, Lucero. Interviene una tercera parte que favorezca el diálogo entre las partes involucradas. Muy bien, efectivamente, cuando las partes en conflicto ya no pueden negociar, ya no pueden llegar a un acuerdo, se necesita de una tercera persona que venga a favorecer con el diálogo entre ambas partes y que ayude a entender la situación para encontrar una posible solución que beneficie a ambas partes. La persona que actúe como mediador debe de buscar una solución que no afecte los intereses de ninguno de los dos involucrados o de los involucrados, pero siempre manteniendo una posición neutra, sin favorecer a ninguna de las dos partes. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Todo claro? Yo no, maestra, todo claro. Todo claro. Bueno, pues para cerrar con broche de oro esta primera introducción que les preparé yo, les voy a hacer dos preguntitas, nada más, pero van a valer un punto directo a su calificación. Entonces, por ahí, maestra Lupita, si me puedes apoyar, quien levante su manita primero, a él le vamos a dar la palabra. Y la primera pregunta es, ¿qué es el conflicto? Valdés, Nicté. Adelante, Nicté. Sí, pues, bueno, maestra, ¿qué es un conflicto? Pues puede ser una situación en la que dos o más personas no estén de acuerdo, ya sea con una idea o con un gusto, con algo. Muy bien, pero se me hace que te falta completarlo un poquito ahí. Te la voy a dar por buena, pero vamos a completarle. Sabemos que un conflicto es cuando surgen diferencias entre personas, grupos sociales o países. Así lo dejamos. ¿Sale? Muy bien, Icte. Muchas gracias. Ya tienes tu punto. ¿Quién más va a contestar esta siguiente pregunta, que es cuáles son los procesos de transformación? ¿Quién dice yo? Nayeli. Nayeli. Adelante, Nayeli. Es primero prevención, después mediación y me parece que al final es acuerdo. No. ¿Quién me dice la última? Tienes medio punto, Nayeli. Nora. Nora, adelante. Mediación, una tercera persona interviene en el conflicto para tratar de solucionarlo y ser de lo más neutra posible. Muy bien, medio punto y medio punto. Muchas gracias, chicos, por su participación. Ya tengo anotados a los ganadores de sus puntos. Vamos a pasar a la siguiente, con la siguiente fase de nuestra clase, que es con la maestra Lupita Ruiz. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches, chicos. Buenos días también. Vamos a seguir con este tema. Como bien mencionó la maestra Ale, pues el conflicto es todo aquello que nos puede causar alguna molestia, ¿verdad? Si pudiéramos pasar a la siguiente, gracias. Nosotros vamos a hablar acerca del diálogo y la solución de conflictos. Todo eso que nos causa algún problema en nuestra vida, alguna cosa negativa que no nos agrade, todo eso es parte de la vida cotidiana y es un conflicto. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, para leer el primer punto de la diapositiva que estamos poniendo? Milani, por favor.
Los conflictos son parte de la convivencia cotidiana y de la vida en sociedad. Así es, muchas gracias. Efectivamente, en toda nuestra vida siempre vamos a tener conflictos, ¿verdad? No podemos tener una vida sin algún conflicto. Eso es algo normal de la vida de las personas. Y pues también como somos seres sociales, pues obviamente en esas convivencias siempre se van a generar ciertas diferencias o ciertos conflictos. ¿Me puedes ayudar después a leer, Glinka, por favor, el siguiente punto? Sí, maestra. Existen conflictos desagradables o inconvenientes. Así es, gracias, Glinka. Es decir, que no siempre los conflictos nos van a hacer felices, ¿verdad? Hay conflictos que nos causan ese desagrado, esa molestia, pero también existen situaciones que están fuera de nuestro alcance y que pueden pasar a lo largo de nuestra vida que no los tenemos contemplados y nos pueden generar un conflicto, nos pueden generar angustia o nos pueden generar algunas emociones desagradables. A ver, el siguiente, por favor, lo puede leer Lucero, por favor. Perdón, maestra, pero creo que está fallando mi internet y yo todavía no puedo ver las diapositivas. Ah, ok, no te preocupes. Muchas gracias, Lucero. Maribel. Diana, perdón. Diana, ¿me puedes ayudar, por favor, con el siguiente punto? Sí, claro, maestra. El diálogo y la solución de conflictos. ¿Es correcto? ¿Es esto? Sí, así es. Estamos en el punto 4, por favor. Los conflictos pueden ser una oportunidad de aprendizaje y transformación. Así es. Es decir, que nosotros podemos de esos conflictos tomar algo bueno y transformarlo en cosas positivas. Nos faltó el punto 3. ¿Nos puedes ayudar, por favor? ¿Quién quiere participar? Nancy, habías levantado tu mano. Sí. ¿Me puedes ayudar, por favor, con el punto 3? Claro. En ocasiones el conflicto se asocia con situaciones negativas. Esto tiene que ver con la forma en la que las personas involucradas lo resuelven. Así es. Entonces, depende de nuestra perspectiva o de nuestra conducta, de nuestra forma de que nosotros veamos ese conflicto, va a ser la forma en que se va a solucionar. Si yo estoy en una situación en la que no quiero resolver el problema, pues obviamente no va a haber una solución asertiva. Si yo tengo apertura para poder resolver el problema, entonces voy a llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, el siguiente punto, por favor. ¿Quién quiere leerlo? Milani quería participar, maestra. Ah, por favor, Milani, adelante, gracias. Sí. Cuando los conflictos se evaden o se buscan resolverlos por vías violentas, se deteriora la convivencia, se lesiona la dignidad de las personas y se desenrollan situaciones de injusticia. Así es, muchas gracias. Es lo que comentábamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos una actitud negativa ante estos conflictos, obviamente que vamos a herir a las otras personas, vamos a lastimarlos en su dignidad, en sus emociones y podemos hasta causar situaciones muy violentas, ¿verdad? Y de injusticia también. Entonces tenemos que, para resolver un conflicto, tenemos que, como dicen los papás a veces, mantener la cabeza fría y entonces pensar en la mejor solución, escuchar a la otra parte qué nos están diciendo, ¿sí? Y por último, ¿alguien más me quiere ayudar, por favor? Nora, adelante, Nora, por favor. El buscar alternativas pacíficas al conflicto tendrá corto, mediano y largo plazo. Es que no leo, que ahí está el nombre. Efectos, sí, efectos favorables para las personas. Así es, muchas gracias, Nora. Es exactamente, cuando buscamos alternativas de paz, entonces vamos a tener, como hemos mencionado, pues respuestas positivas para poder solucionar nuestro conflicto. A lo mejor van a pensar ustedes, bueno, es muy repetitivos todos estos puntos, pero es importante que comprendamos realmente lo importante que es resolver un conflicto y no llegar a situaciones más graves, ¿verdad? Porque a veces el no solucionarlo pone también en riesgo nuestra integridad como personas. Entonces es importante que tengamos conciencia de cómo poder resolver los conflictos que vivimos día con día, ¿vale? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Bien, aquí tengo un pequeño esquema que habla acerca de la trayectoria del conflicto. Es decir, como mencionábamos, cuando nosotros convivimos en sociedad con las personas, vamos a tener diferentes intereses y necesidades, ¿verdad? Entonces aquí se va a provocar una tensión en la convivencia. Y pues de aquí se va a generar el conflicto. Pero ¿qué pasa? Que si yo cuando estoy en el conflicto tengo dos caminos. ¿Cuál es el primer camino? Bueno, puedo tomar el camino de la colaboración y la negociación, en donde aquí pues se tiene que hablar de lo que ocurrió sin herir a los otros o a las otras personas. Se tienen que expresar los pensamientos y las emociones de manera asertiva. No puedo divagar o salirme del tema del conflicto que estoy hablando. Se buscan alternativas pacíficas para resolver el conflicto, ¿sí? Es decir, que tengo que hablar de una forma calmada, de una forma tranquila para que los demás me entiendan. Y se establecen acuerdos entre las partes y se cumplen. Es decir, que si yo digo algo, lo tengo que llevar a cabo. No puedo decir algo y después hacer otra cosa. Y de aquí, pues vamos a llegar a la reconciliación y a la conservación de una relación. Es decir, que no puedo yo por un conflicto poder perder una amistad, una relación con papás, una relación hasta con los docentes, ¿verdad? Y tenemos la otra parte, que es la confrontación, que ahí pues obviamente hay competencia, hay dificultad para dialogar, no hay esa apertura, hay intereses en donde no se aceptan por estos intereses los diferentes puntos de vista de las personas y manifestaciones de violencia verbal, física y psicológica. Y pues, por ende, hay distanciamiento y ruptura de la relación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Queda claro el esquema que está presente del conflicto? Sí, está claro. Ok, gracias. Todo Entonces, claro, maestra. muchas gracias, chicos. Y pues bueno, pasamos al siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, para yo poder llegar al camino de la colaboración y de la negociación, que es el camino más viable para poder negociar y poder solucionar un conflicto, una de las habilidades importantísimas es hacer frente a los conflictos con base en el diálogo, ¿sí? Esta es una herramienta eficaz para poder resolver las diferencias que se presentan en la cotidianidad. Es decir, que si yo no dialogo con la parte con la que estoy teniendo el conflicto, con las partes que estoy teniendo el conflicto, entonces no voy a poder llegar a un acuerdo o a una resolución. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, ¿alguien me puede ayudar leyendo, por favor, el siguiente esquema? Ya, maestra, ahora ya lo veo. Ok, qué bueno, Lucero. Adelante. Dice, estrategias para lograr los objetivos personales sin dañar a otros. En el Así de arriba dice, escucha activa, disponerse emocional y físicamente para platicar. Empatía, entender el punto de vista de la otra persona, ponerse en su lugar. El dialogar es lo que está en medio. Abajo dice comunicación asertiva, expresar las opiniones y los sentimientos de manera clara, con un tono de voz adecuado y en el momento oportuno. Y establecer acuerdos, buscar alternativas realistas de solución al conflicto y que sean aplicables a corto y mediano plazo. Así es, muchas gracias, Lucero. Efectivamente, cuando yo tengo, ¿a qué se refiere a lograr mis objetivos personales? Es decir, que si yo quiero que la otra persona comprenda lo que yo le estoy queriendo transmitir, hay veces que hasta por eso se llega a un conflicto, ¿verdad? Porque la otra persona no me entiende, yo quiero que me comprenda, pero no logro hacer que la otra persona entienda lo que le quiero transmitir. Entonces, para yo lograr ese objetivo de que la persona comprenda eso que yo le quiero decir, entonces tengo que dialogar, pero primero tengo que tener una escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Pues como dice aquí, como nos dijo Lucero, ponerse o disponerse emocional y físicamente para platicar, ¿sí? Es decir, poner atención, mirar a la otra persona lo que me está diciendo. No puedo hacer que la otra persona me está hablando y yo me estoy volteando o estoy distraída o no le pongo atención a lo que ella me quiere decir. Después una comunicación asertiva, ¿verdad? Que es expresar precisamente mis opiniones de una manera respetuosa y pues obviamente cuidando los sentimientos de la otra persona, ¿verdad? En un tono de voz que sea agradable.
es como si yo ahorita les estuviera transmitiendo esta información y les estuviera gritando. Obviamente que a ustedes no les va a parecer, entonces les tengo que hablar de una manera adecuada. Y pues empatía, que es ponerse en el zapato de las otras personas, ¿verdad? Pensar en cómo se sentiría la otra persona si yo actúo de alguna forma o de tal forma con esta persona. Obviamente que si yo me pongo en ese lugar, pues voy a pensar cómo me gustaría que me trataran a mí, cómo me gustaría que me hablen a mí, cómo me gustaría que me explicaran a mí las situaciones o cómo me gustaría a mí llegar a una solución, ¿sí? Y pues establecer acuerdos, que es cómo podemos solucionar este conflicto, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar a la mejor solución para determinado problema? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Adelante, Milani. Bueno, maestra, yo tengo una enorme duda. Usted no está diciendo todo eso de escucha activa y esto, pero mi mamá todos los días me menciona que hay noticias sobre las feministas y que hacen movimientos de marchas, y pues lo que más me acuerdo y fue muy representativo fue cuando quemaron el Palacio Nacional. Sé que es un tema muy, muy fuerte, pero no entiendo cómo es que llegaron o cómo ellas quieren lograr llegar a un acuerdo. O sea, es esa parte que no entiendo, porque, o sea, es porque somos una sociedad muy grande, es un conflicto muy grande. Esa es mi duda. Bueno, mira, precisamente en ese conflicto que tú mencionas, para empezar, no hay una disposición al diálogo, ¿sí? Porque muchas veces las personas que se están manifestando lo hacen de una forma violenta. Y como mencionamos, para poder llegar a un acuerdo tenemos que actuar de una manera pacífica. Cuando nosotros vemos una manifestación de forma pacífica, y lo mencionan en las noticias, dicen, no hubo ningún problema, las personas se manifestaron, se les tomaron los puntos por los que ellos están protestando, pero no hubo lesiones. Pero ¿qué pasa cuando perdemos esa parte pasiva y cuando no sabemos escuchar activamente lo que se nos está diciendo? Perdemos el control y empezamos precisamente a hacer lo que hacen este tipo de personas. Empiezan a agredir, llegan a los golpes, no hay una empatía, es decir, no nos ponemos en el lugar de la otra persona y empiezan a agredir, a personas de su mismo género, ¿sí? Porque vemos en las noticias cómo las mujeres de ahí empiezan a agredir a las otras mujeres policías, a las otras mujeres que las quieren apoyar. Entonces ahí es cuando realmente, y gracias, este es un ejemplo muy claro, cuando no ponemos los puntos necesarios para poder llegar a solucionar el conflicto. Cuando no hay un diálogo, cuando no hay una empatía, cuando no hay una escucha activa y una comunicación asertiva, no podemos establecer acuerdos, ¿vale? Y eso es lo que pasa precisamente con este tipo de grupos, que no se puede llegar a un acuerdo porque no están abiertos a un diálogo, ¿vale? Entonces siempre tenemos que estar abiertos a un diálogo. No sé si resolví tu duda. Sí, sí, me quedó claro. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Nora? Sí, maestra. Por ejemplo, pensando en alguna situación, a veces en casa, en el hogar, se dan ciertos conflictos y a veces una de las partes está dispuesta o dispuesto a detenerse, a ser asertivo, a escuchar, a tener empatía, pero a veces el otro no. Y muchas veces no existe un mediador, o sea, a veces está, por ejemplo, hablando de la pareja en casa. ¿Qué pasa cuando vive la mujer y el esposo y resulta que el esposo es una persona que tiene un carácter fuerte, que quiere buscar resolver las cosas a su modo, que busca el conflicto de algún modo y tener su propio interés por encima de la percepción de su esposa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que no se nos está preparando, yo siento que como que no tenemos todas las herramientas o tal vez no se ha hecho suficiente hincapié en la necesidad de buscar ayuda y no guardar silencio frente al conflicto, porque muchas veces lo que hacemos o lo que la mujer hace frente a este tipo de conflictos es callar y ceder. Y ceder, pero ese ceder y esa permisividad puede terminar en baja autoestima, en golpes, en violencia física, psicológica. Pero entonces, ¿cómo podemos afrontar un conflicto en el que yo puedo parar, pero el otro no? Y en el que además de eso no tengo el mediador, no existe la persona que pueda ayudarme para que me defienda.
Claro. Pues mira, Nora, ahorita que mencionas, es muy importante eso que dices. Hay veces que no sabemos nosotros mismos moderar nuestras emociones, ¿no? Entonces, yo creo que primero, pues, tenemos que aprender como sociedad y como personas a ser inteligentes emocionales. Es decir, no debo de dejar que las emociones me manejen. Y si en este caso, como tú mencionas, que se encuentra sola la persona y no hay un mediador, pues siempre está el darle tiempo a la otra persona. Si yo veo que la otra persona no tiene las ganas o la empatía, ¿verdad? Pues sí, que no quiere colaborar con este conflicto, entonces es bueno también darle tiempo y espacio a la otra persona, ¿verdad? Porque a veces en vez de solucionar el conflicto lo agravamos. Es como también si mamá está enojada y te dice, ponte a hacer la tarea y no te ve que lo estás haciendo y te dice, por favor, te estoy diciendo que hagas la tarea. Y tú empiezas a contestarle a tu mamá. Obviamente que ese problema va a aumentar. Entonces, ¿qué tengo que hacer a veces? Pues mantener, darle su espacio. Si yo veo que mi mamá ya se enojó, pues darle su espacio. El problema es ese, que no sabemos también darle el espacio a la otra persona y decir, bueno, si no hay un mediador, pues alguien tiene que ceder, como dicen, ¿no? Desgraciadamente. Y a veces también el ceder, pues trae puntos buenos. ¿Por qué? Porque dejamos que la otra persona se tranquilice, le damos su espacio y entonces después podemos hablar de una manera más pacífica, porque si vemos que la otra parte no está tranquila y nosotros seguimos en el conflicto, pues obviamente el conflicto va a acrecentar hasta llegar a los golpes, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a eso, pues tenemos que aprender, y eso también es el objetivo de estas clases, es enseñarles a ustedes como adolescentes a poder ser inteligentes emocionales, a enseñarles que las emociones no deben regir su vida. Ustedes tienen que manejar sus emociones, las emociones no deben manejarlos a ustedes, para que cuando se encuentren en un conflicto como el que tú mencionas, pues sepamos nosotros mediar la situación sin haber un mediador externo, ¿verdad? Sino que nosotros tengamos esa capacidad de mediar esa situación, dándole tiempo a la otra persona, ¿no? O como dicen, contar hasta 10 y entonces calmar y decir, ¿sabes qué? Hablamos después, ¿no? Para que no lleguemos a los golpes, a agredirnos más verbalmente, porque después, cuando ya tomamos conciencia, nos arrepentimos de lo que le decimos a la otra persona, ¿verdad? No sé si contesté tu duda, Nora. Sí, más o menos, maestra, porque es que sigo pensando lo mismo. O sea, sí está bien, porque yo tengo que entender cómo piensa el otro y tratar de resolverlo, pero imagínese la situación en que él está insistiendo en resolver el conflicto y de manera agresiva está pidiéndome que me tranquilice, que me calme, o que aunque yo esté calmada, él está insistiendo en que hay un problema que hay que resolver ya. Entonces, yo soy la que necesito y la que le digo que hay que dar un espacio al problema, que hay que dejar que el tiempo pase y que luego se resuelve, pero él insiste en que no. Entonces ahí es donde él ejerce fuerza, ejerce presión, y a pesar de que yo puedo ser tal vez en ese momento estar tranquila y no tener las ganas ni el ánimo de seguir discutiendo, pero él no. Entonces eso es lo que realmente ha pasado en la sociedad hoy en día, y por eso hay tantos casos de violencia, porque también sí es cierto que tenemos que ser inteligentes tal vez para manejar el conflicto, pero no permisivos, permisivas. Claro. O sea, porque yo puedo entender que puedo ceder, ok, cedo una vez, pero si cedo frente a un violentador 2, 3, 4, 5 veces, estoy en un círculo de violencia. Sí, claro. No solamente yo, sino las personas que están a mi alrededor, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón. Y efectivamente, o sea, yo hace un tiempo fui también a un curso de precisamente chicos de violencia contra la mujer, y efectivamente ahí nos decían que a veces nosotros como mujeres vemos muy común, ¿verdad? Que el esposo pues nos agreda, que el esposo nos quiera a veces pues intimidar o humillar frente a las personas o en la casa, ¿verdad? Entonces, que el hecho de que a veces nos hagan una broma pesada, sentimos que, pues así es él, ¿no? Pero no, efectivamente no tenemos que permitirlo. Y algo que, por ejemplo, a mí me ha funcionado en mi matrimonio es que en el caso de que cuando alguno de los dos ya está así como que ya no podemos más, pues optamos, en mi caso yo a veces me salgo y pues voy y doy una vuelta a la manzana,
me tranquilizo y yo sé que no todos lo hacen y pues no hay como tal una respuesta, ¿verdad? Porque muchos podemos actuar de diferentes formas, pero sí podemos darnos este tipo de estrategias y hasta como adolescentes decir, ¿sabes qué, mamá? Voy o me salgo y doy una vuelta y entonces ya oxigeno mi mente, pienso que realmente lo que está pasando sí es grave porque a veces los conflictos son por tonterías muy sencillas y si realmente ese conflicto vale la pena llegar hasta donde se ha llegado, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo tomo esa estrategia, otros podrán tomar otra estrategia y es un tema que realmente no tiene una solución específica, pero yo creo que con estas estrategias podemos disminuir lo que es la violencia, ¿no? Y que ahorita se ha visto aumentada precisamente en las mujeres. ¿Por qué? Porque por esta situación que se está viviendo, en donde ya no hay trabajo, en donde pues por estrés de la enfermedad que está pasando, la pandemia, el virus, pues obviamente vivimos en una situación de tensión porque el simple hecho de perder nuestra libertad, no porque estemos encarcelados, sino porque el hecho de que nos digan no puedes salir, como personas perdemos nuestra libertad mental, ¿no? O sea, el ya no saber que yo puedo salir a la hora que quiera, eso me acorta mi libertad. Entonces, obviamente empieza el estrés. Entonces, ahora se han incrementado por estas situaciones la violencia en los hogares y más contra la mujer. Entonces, como te menciono, Nora, no hay como una respuesta que yo te pueda decir esta receta y es la real, pero yo creo que con estrategias, pues como la que yo te comento, pues a lo mejor que a mí me funciona, a lo mejor y a otra persona le puede funcionar, otra vez otra persona dirá, no, pues yo lo que hago es, no sé, poner música a lo mejor y en ese momento nos empezamos a relajar o cosas así, ¿no? Entonces, pues son estrategias, ¿no? Que se pueden llevar a cabo. Gracias, maestra. Sí. Milani, ¿quieres participar? Sí, lo que se dice a la compañera Nora, bueno, mi mamá me dice que en el momento de que somos novios, pues puede ser bueno, es empático y todo, pero después de un matrimonio, pues podemos ver ciertos como que estándares de personas como que no te escucho muy más bien. nada porque carecen de empatía. Sí, mira, lo que pasa es que no te escucho muy bien. Creo que le está fallando su internet. Sí. Bueno, algo le entendí. Bueno, efectivamente cuando nosotros estamos en la etapa del enamoramiento, que es lo que menciona Milani, pues obviamente que se llama el eros, pues obviamente que ahí nos sentimos bien, queremos quedar bien con la otra persona, actuamos de la mejor manera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya nos estamos viviendo en una situación de matrimonio, en una situación de pareja en la familia? Obviamente que la persona entonces sí ya se denota como es, ya empieza a demostrar pues sus fortalezas, sus debilidades, y entonces es ahí donde realmente pues tenemos que empezar a poner nuestras estrategias, bueno, pues más bien esta parte que les digo de la situación emocional. Tenemos que empezar a ser inteligentes emocionales y llevar a cabo este tipo de estrategias como les mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber conflictos. Y aún en el noviazgo siempre va a haber conflictos, pero obviamente que en el noviazgo pues siempre hay solución, ¿verdad? Porque pues no te preocupes, mi amor, no pasa nada, no hay de qué preocuparse, sí, ya lo pasé por alto, pero cuando ya estamos en el matrimonio, entonces sí, ¿te acuerdas cuando pasó esto y tú me dijiste y tú me hiciste y entonces empiezan los conflictos, ¿no? Pero precisamente, como le comentaba a su compañera Nora, pues son estrategias, no hay una respuesta como tal, porque por eso siempre hay conferencias, pláticas para poder nosotros como personas entendernos y pues en las diferentes etapas de nuestra vida, desde el noviazgo hasta el matrimonio, ¿verdad? Entonces son estrategias solamente que se dan para poder llegar a una resolución pacífica. No hay una receta como tal escrita que nos dé la solución asertiva, ¿vale? Diana. Sí, maestra, buenas noches. Pues sí, yo creo que realmente al hablar de la violencia con la mujer, pues yo creo que habría que como que un debate, ¿no? Siempre en tanto a eso, porque, bueno, yo soy de las personas que creen que
que desde que el hombre pues te intente, hacia la mujer intente lastimar tu integridad como mujer, pues una como mujer pues debe irse, ¿no? O sea, no tiene por qué quedarse a que la maltraten, pero a veces es curioso porque yo me he topado con muchos casos y realmente tengo pues a una persona muy cercana a mí de que la maltratan, la pegan, la humillan y muchas veces yo le he dicho, vamos a poner la denuncia, ponemos la denuncia. A veces llega a altas horas de la madrugada en mi casa y no quiere, o sea, aferrarse a esa persona. Y a veces he hablado con ella, le he dicho, y se aferra, ¿no? Ella está aferrada a no dejarlo, a pesar de que él la lastime y pues tienen hijos de por medio y a veces anda con sus hijitos y también pues es peligroso igual por la integridad de sus hijos, ¿no? De andar a altas horas de la noche. Entonces creo que sí, como que a veces hay mucha contradicción entre eso, ¿no? Porque a veces la mujer no quiere dejarlo. Y ha pasado en muchos casos, o sea, el caso también de Ingrid, ¿no? De que pasó de Ingrid Escamilla, de que él había dicho de que se fuera, pero ella no tenía a nadie y pues ella no tenía a nadie y ella no se fue. Se quedó ahí y pues lamentablemente pues pasó lo que sucedió y pues a veces es muy triste. Y creo que, como comenta, que hay cursos en los cuales como mujeres debemos de asistir y querernos, amarnos y valorarnos porque pues somos mujeres y para que no lastimen nuestra integridad. Así es. Efectivamente, este tema es muy diplomático, ¿verdad? O sea, puede haber partes que estén a favor, puede haber partes que estén en contra, pero pues sí son temas que son importantes y que no debemos de dejar pasar por alto, ¿verdad? Yo sé que varios quieren participar, pero vamos a terminar esta parte y de verdad que sus participaciones son muy importantes. Vamos a continuar con el tema porque se nos va el tiempo y pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver este tema acerca de los conflictos sociales para un poquito también, pues ya globalizar lo que vimos anteriormente y pues vamos a poner atención para después pasar a la siguiente pregunta, por favor, chicos. Resolución de conflictos. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿bien y tú? Bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Investigando acerca de los conflictos. ¿Tú sabes qué es el conflicto? He visto un video de Enrique Chaux, un colombiano que ha investigado sobre la convivencia en las escuelas, y entendí que los conflictos son situaciones que afectan la convivencia escolar. ¿Y sabes cómo ocurren? ¿Dónde? ¿Y por qué? Me he dado cuenta que el conflicto es parte de la vida diaria. Se puede presentar entre individuos de un grupo social, como la familia, amigos, la escuela, por no respetar nuestras diferencias y por falta de comunicación. Sin duda, es un hecho básico de la vida, un suceso potencialmente positivo y una oportunidad constante para aprender, porque no siempre tienes la razón. Debes escuchar a los demás y así aprenderás algo nuevo. Los conflictos se dan porque las personas no están de acuerdo y tienen intereses diferentes. Cuando los conflictos son manejados de manera inadecuada, se presentan diferentes formas de agresión, por ejemplo, agresión física. Cuando alguien te pega o te empuja, es decir, te agrede físicamente. Agresión gestual. Cuando con los gestos te humilla, algo así como cuando te muestran mala cara. Agresión relacional. Cuando no te adjuntan a un grupo y te hacen a un lado, también pueden inventar chismes. Agresión verbal. Cuando se burlan de ti, te ponen apodos y te humillan. Ciberacoso escolar. Cuando por las redes sociales o por tu correo electrónico te agreden. No sabía que también podría ocurrir entre maestros y alumnos. Pero, ¿cómo podemos convivir en un grupo social sin tener conflictos? Las características para mantener una buena convivencia son: 1. Cooperación. Es importante trabajar juntos y confiar el uno en el otro, ayudarse y compartir. 2. Comunicación. Debemos aprender a observar y escuchar con respeto al otro. 3. Tolerancia. Aprender a respetar y valorar las diferencias entre la gente.
4. Expresión emotiva positiva. Es importante expresar los sentimientos, particularmente la ira. Resolución de conflictos. Te ponen apodos y te humillan. Ciberacoso escolar. Cuando por las redes sociales o por tu correo electrónico te agreden. No sabía que también podría ocurrir entre maestros y alumnos. Pero, ¿cómo podemos tener conflictos? Las características para mantener una buena convivencia son: 1. Cooperación. Es importante trabajar juntos y confiar el uno en el otro, ayudarse y compartir. 2. Comunicación. Debemos aprender a observar y escuchar con respeto al otro. 3. Tolerancia. Aprender a respetar y valorar las diferencias entre la gente. 4. Expresión emotiva positiva. Es importante expresar los sentimientos, particularmente la ira y la frustración, de manera que no sean agresivas o destructivas. 5. Resolución de conflictos. Consiste en responder en forma creativa frente a un conflicto, en el contexto de una comunidad. Para resolver los conflictos y llegar a unos acuerdos tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias. Enrique Chaux propone: escucha activa. Significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, y manifestar que está siendo escuchado, sin interrumpir a quien habla. Mediación. Se trata de buscar a una persona que ayude a mirar la posición de las partes y encontrar una salida al conflicto. Pactos de aula. El pacto de aula es un acuerdo entre los estudiantes y docentes, que posibilita el ambiente adecuado para la sana convivencia, el desarrollo académico. Es una estrategia que permite democratizar las relaciones, mejorar la comunicación, brindar espacios de participación, reflexión y diálogo. Dilemas morales. Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Juego de roles. Implica dramatizar una situación de conflicto que se ha presentado, para ayudar a los estudiantes a obtener una nueva comprensión de sus conductas. Si utilizamos estas estrategias en la escuela, podremos resolver nuestros conflictos sin violencia. Bien, ahora, bueno, vamos a responder por qué el diálogo se convierte en una herramienta importante para solucionar conflictos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leer los puntos? José Antonio, ¿nos podrías ayudar, por favor, rápidamente a leer los conflictos? Sí. Aprender a escuchar. Por lo tanto, dialogar es aprender a escuchar. Muy bien, ¿qué más? Yo, tratar de no imponer nuestra voluntad. Gracias. ¿Alguien más? Aceptar que las personas en el conflicto pueden externar sus argumentos. Gracias. ¿Alguien más? Identificar lo que originó el conflicto. Muy bien. ¿Quién más? Ser receptivas en los argumentos que presentan las partes. Gracias. Y por último, encontrar puntos de coincidencia que permitan llegar a acuerdos. Así es, muchas gracias. Efectivamente, si ustedes se dieron cuenta, están en primera persona estos enunciados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que ustedes me comentaron, efectivamente, aprender a escuchar, tratar de no imponer mi voluntad, aceptar que las otras personas pueden externar sus argumentos, identificar lo que originó el conflicto y ser receptivas.
y pues encontrar puntos de coincidencia para poder resolver el conflicto. Bueno, pues con esto concluyo mi parte de la intervención. Le voy a dar la palabra al maestro Eric para que podamos seguir participando y podamos seguir dándoles más información para que ustedes también tengan más conocimientos acerca de este tema. Gracias, chicos. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, maestro. Hola, maestro. Buenas noches. ¿Qué tal la clase hasta ahora? ¿Entretenida? Muy interesante. Compañera Alejandra, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Aquí vamos a tocar un poquito el tema de la prevención de los conflictos. Sí, la siguiente, por favor. El conflicto suele aparecer en diferentes contextos. En los entornos más usuales es en la casa, en la escuela y en nuestro propio vecindario. En esta parte, cuando no se utiliza adecuadamente la comunicación o el diálogo, suele presentarse conflictos. ¿De cuál manera desencadena actos violentos, como se mencionaba anteriormente por las maestras? Esta parte tenemos que aprender a solucionar este tipo de problemas. ¿Sí me ayudas con la siguiente diapositiva? Una anterior. No, anterior, te pasaste. Ahí. Una de estas habilidades o una parte es la prevención. Esta es a diferencia de la prevención, en lugar de evadir o evitar un conflicto, la prevención ayuda a solucionar el conflicto de una manera no violenta. O sea, que se enfoca en el problema para que se pueda solucionar. Entonces, no evade el problema, sino que ayuda a mejorarlo. No sé si les quedó claro la parte de la prevención. ¿Alguien ya conocía este término, chicos? No, es la primera vez que lo escucho. Ok. Entonces, pues ya algunos conocemos algo nuevo, ¿no? ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, maestra Alejandra? La compañera, la joven Icteja, ¿me ayudas leyendo el primer punto? Sí, maestro. Evidentemente, la comunicación es de especial importancia en cualquier proceso de regulación de conflictos. Muchas gracias. Aquí, como mencionaba anteriormente, lo principal es tener un buen diálogo para poder tener una comunicación clara, y de igual manera hay que saber utilizarla para tener algunas técnicas de comunicación, y una de ellas es la que tenemos en el punto 2. ¿Me podría ayudar Nancy leyendo el punto 2? La escucha activa es una capacidad de los seres humanos en el proceso de comunicación. Gracias. Eso lo comentó anteriormente la maestra Guadalupe. La escucha activa es una habilidad que tenemos como seres humanos. ¿En qué consiste? Igual ya lo había comentado ella, de que el que habla debe de tener una voz clara, sin gritar, sin presentar agresión o gestos, cosas de ese tipo. O sea, tiene que ser clara la comunicación que esté dando hacia el oyente para que se le pueda entender claramente y regular su tono de voz.
Al mismo tiempo, el oyente tiene que permanecer en un estado neutral, no adoptar posturas, no está mirándose de otro lado, no prestando atención. Tiene que escuchar atentamente para que puedan tener una buena comunicación. Joven José Antonio, ¿podría leer el punto 3? Claro. En el ámbito escolar son muy habituales distintos tipos de conflictos. Ok, muchas gracias. Bueno, en esta parte, normalmente en la parte escolar es donde se presentan demasiados conflictos. Un ejemplo podría ser cuando se juntan para hacer un trabajo en equipo. En ocasiones, pues no, cuando el maestro los forma, no son con los compañeros que quisieran trabajar, no tienen una buena comunicación, no tienen buena amistad, tienen poca comunicación, y esto puede ocasionar a que los integrantes puedan tener enfrentamientos verbales y no puedan presentar un buen trabajo, un trabajo de mala calidad. Esta parte es donde deberíamos practicar los valores como la tolerancia o la empatía para que puedan tener una solución en sus conflictos de entorno escolar. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, maestra Alejandra? Bueno, ahora con el tema de la pandemia, podrán observar que ahora pasan un poco más de tiempo con sus familias. Y de igual manera, dentro de la familia existen conflictos, como se mencionaba anteriormente. Por muy mínimo que sea, es un conflicto. Pero ustedes se habrán dado cuenta que es más fácil resolverlo con un pequeño diálogo. Podemos llegar a tener una buena solución, sin problemas, sin agresiones, sin nada de eso. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, joven Milay. Sí, bueno, yo con eso, con mi familia, tratamos de dialogar, pero a veces siento que mis papás no me entienden. ¿En qué sentido dialogas con ellos? ¿O qué tipo de problemas has presentado con ellos? Pues a veces yo estoy explicando una idea o algo, o para mejorar nuestra convivencia, y siento que sí están abiertos, pero no es el mensaje que quiero dar. No sé. Si no, no me entienden al final. Ok. Bueno, en esa parte, de igual manera, podrías tocarles el tema de la habilidad del habla activa. Le podrías comentar en qué consiste, que sepan entender tu punto de vista y, por ejemplo, que intenten probar la propuesta que tú estás dando. Si no les gusta, te lo hacen saber y tú igual tratarías de adecuarte a lo que ellos te piden. No sé si solucioné un poquito tu duda. Creo que sí, sería que lo intente. Así es, gracias. Ahora vamos a considerar la parte que hablábamos de trabajo en equipo en el ámbito escolar. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, maestra Alejandra? Ahora vamos a realizar una pequeña actividad. Se van a armar en 3 equipos. Van a recordar un conflicto que hayan tenido, entre ustedes lo van a platicar. Y un integrante del equipo va a describir cómo se sintió ante este problema, cuáles fueron los recursos que emplearon para buscar una solución, o en su caso, decir cómo pudieron haber solucionado esta situación. ¿Sí, joven Nora? Sí, maestro, solo para avisarles que ya llevamos un poco más de 1 hora de clase, 1 hora más o menos. Empezaron a las 7:05, solo para recordarles y avisarles que quedan unos 5 o 7 minutitos de clase. Ok, gracias. Sí, de hecho,
compañero maestro Eric, yo creo que vamos a cancelar lo que es esa parte y se queda como tarea en casita. Sí, me parece bien. Lo podrían compartir en la parte de la app de Classroom para que lo podamos evaluar. Entonces pasamos con el maestro Carlos a ver el último punto. Sí, adelante, Carlos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ya se aburrieron? Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. ¿Siguen ahí? ¿O ya se fueron a cenar, a almorzar? No, maestra, estamos. ¿Siguen ahí? Bueno, Seguimos. no sabían todavía por los globitos, ¿sí? Vamos a quedarnos unos 10 minutos más para poder realizar una actividad y vamos a pasar en la siguiente diapositiva, maestra. Ale, por favor. Muy bien, la palabra mediación. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra mediación o mediar o mediador? A ver, voy a hacer el maestro malo y voy a pedir a Neri. ¿Neri sigue aquí? Creo que no está. Nancy. Nancy. Nancy creo que sí se fue ya. Vamos a pedirle a Lucero. Lucero. ¿Me escucho bien? 1, 2, 3. Sí, maestro. Bueno, mediación, yo entiendo que es de cierta manera la persona que va a como que a poner en un balance el conflicto, va a tratar de llegar a una solución, dar la oportunidad de que ambas partes se escuchen e entiendan, que ninguno sea un poquito más, o sea, que ambos sean empáticos. O sea, yo eso entiendo como mediación, es como que buscar una solución al conflicto, ¿no? Buscar de que ambas partes pues escuchen, sean respetuosos al escuchar las diferentes opiniones para lograr llegar a un acuerdo. Ok, muy bien, gracias Lucero. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, maestra, por favor. Vamos a saltar el video. Vamos a seguir a los puntos importantes. El video era complementario, muy bien. Pasamos aquí. Es importante, como decía Lucero, el mediador es el que va a tratar de que las dos personas o los dos grupos en conflictos lleguen a un acuerdo. Sí, el mejor ejemplo que les puedo dar acerca de un mediador es mamá. Cuando estamos peleando, cuando dos hijos pelean y no llegan a una solución, cuando no hay negociación, cuando el problema ya es grande, viene mamá y ¿qué hace? Agarra la chancla y dos a cada uno y el conflicto termina, ¿verdad? Pero no les estoy diciendo que ustedes sean mediadores que golpeen, no, nada más es un ejemplo, ¿sí? Entonces un mediador es eso. La mediación es utilizada como herramienta cuando se han agotado las posibilidades. Muy importante, muchachos, ¿sí? La mediación es la última herramienta que debemos utilizar. Si ya tratamos de prevenir el conflicto y no se pudo, si ya intentamos negociar con nuestros compañeros, con nuestro grupo y no se pudo, entonces ya es momento de hablar a alguien que medie. Algo importante igual es que el mediador o la mediadora que intervienen debe ser neutral, sin favorecer a ninguna de las partes. Sí, con nuestro mediador debe ser alguien que sepa escuchar y nuestro mediador debe ser alguien que no esté a favor de ninguno de las personas en conflicto o de los grupos en conflicto, porque si no ya saben qué puede ocurrir, ¿verdad? Si el mediador es a favor de uno, pues hablará a favor de su amigo, del grupo que le cae bien y así. El mejor mediador, muchachos, ustedes que están en la adolescencia, en la escuela, ahora por el COVID,
pues no tenemos a los maestros cerca y físicamente. Sin embargo, el maestro debe ser un mediador a quien nosotros podemos recurrir. Si ustedes tienen algún problema, busquen algún maestro, yo aquí estaré para poder ayudarles también. A sus padres pueden ser mediadores. Y alguna duda, aunque ojalá no, porque ya nos lleve la clase acerca de qué es la mediación. No, maestro, de hecho está bastante claro. Muy claro, muy bien. Gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, muchachos, para terminar ya finalmente con la clase, todos vamos a tomar nuestro celular, por favor. Rápidamente tengamos nuestro celular a nuestra mano. Cuando ya todos tengan celular, me dicen, porfa. ¿Ya todos tienen celular? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, lo que tenemos que hacer es entrar a un navegador, a cualquier navegador que nosotros tengamos en nuestro teléfono, ¿sí? Entrar a kahoot.it, ¿sí? Kahoot.it, entramos a kahoot.it, KAHOOT.it, ¿sí? ¿Ya estamos ahí? ¿No tendrá el link, ¿Listo? maestro? ¿Cómo? ¿No tendrá el link? Tiene que ser por el teléfono. Está fallando mi sim. ¿Me puedes pasar el link por el chat? Sí, es una liga muy pequeña, solamente es kahoot.it, pero si quieren ahora en el chat les envío. No, el pin, solo el pin, que nos mandes el pin por chat, maestro, porque podemos entrar acá por internet a Kahoot, pero... Lo que pasa, maestro, que ahorita que lo abrí en mi celular me salieron unas imágenes. Ajá. Muy diferentes a lo que estamos buscando. Yo, maestro, les compartí cómo deben entrar. Pero sí, cuando entramos nos piden un pin de juego. Ok. ¿Se ve la pantalla? Estaba viendo. ¿Se ve? ¿Se puede ver que estoy compartiendo pantalla? No se ve, maestro Carlos. No se ve. No se ve. Espérame un momentito. A ver. Y ahora pueden ver. Ya estás compartiendo. Sí, maestro, ya vemos la pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Muy bien. Quiero que me digan, a ver, si ya están en kahoot.it para poder Ya, comenzar. maestro. Ya. Muy bien, entonces el pin, ahora, no se preocupen, ahora vamos a estar con el Kahoot. Sí, bueno, entonces, disculpe un momento por que mi internet... ¿Todos pudieron entrar, muchachos? Sí. Sí. Entonces, ahí, en la parte donde dice pin, vamos a poner el pin del juego. Así que en unos momentos... ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve, bueno. Lo que necesitamos es el pin, maestro. Sí, en ese estoy. Sí. Ahora va a aparecer. Sí. Muy bien, el pin está cargando. Esperen un momento.
Maestro, ya se nos alargó la clase. Vamos a tener que dejarlo para tarea de casa o que nos deje el link y luego lo podamos acceder por la hora. Ya es tardecito. Ok. Pero el Kahoot es cuestión de 5 minutos, ¿no? Tardan 5 o 10 minutos. No sé cómo, bueno, si quieren dejamos para la próxima clase. ¿Está bien para la próxima clase? Sí, maestro, por la hora. Por la hora vamos a dejarlo para la próxima clase, porque ya es tardecito y hay muchos compañeros asistentes que nos acompañaron, pero acabábamos a las 8, solo se alargó un poquito más. Okay. Sí, no se preocupen. Muy bien, es todo. Gracias, muchachos. Gracias, maestro. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que nos acompañaron esta noche como asistentes, como evaluadores, como observadores, al equipo que se presentó. Gracias por su trabajo. Y bueno, recordarles que el próximo lunes vamos a tener una reunión, chicos. Nos vemos el lunes a las 7 de la noche para ver los temas de las últimas 2 semanas, que son con referencia a su informe final y el coloquio final, que son las últimas 2 calificaciones que más tienen peso para el curso. Así que les sugiero que si no pueden estar todos los del equipo, al menos haya 1 o 2 integrantes del equipo ese lunes para resolver dudas. Entiendo que trabajan, organícese, no es necesario ni obligatorio que estén todos, pero sí al menos 1 o 2 que pueda estar. O si el equipo no tiene dudas, pues adelante, no es necesario que estén, pero sí les servirá para que entiendan de qué se tratan estas 2 últimas semanas de cierre, sobre todo por el peso de las calificaciones. Eso sería todo por ahora, los dejo para que descansen, para que cenen. El equipo evaluador, chicos, debe hacer llegar a más tardar el lunes su calificación, su observación, perdón, no hay calificación, su observación para el día lunes, y yo, por supuesto, la enviaré junto con ellos. Para los compañeros que se presentaron el lunes y el miércoles, a más tardar mañana tienen su calificación en el aula para que la revisen. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Va a ser rápido, no va a ser clase, va a ser responder dudas, expresarles que necesita llevar el informe final, mostrarles unos ejemplos claros y listo. Eso será todo. 1 horita máximo. Espero puntualidad, empezamos puntuales para acabar a las 8 y que ustedes puedan seguir con sus actividades. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, maestra. Buenas Gracias, noches. maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias.